¿Por qué será que dicen muchos que no pueden? ¿Será que todavía no han encontrado o descubierto su capacidad en Dios? Hablemos de esto. Hoy vamos a estar aquí hablando con nuestro pastor, amado pastor David Hernández, hablando de aumentando mi capacidad. Y pastor, yo creo que es muy importante hablar de esto porque hay muchos jóvenes que todavía no han reconocido que tienen la habilidad de hacer aún más, ¿verdad? Amén. Sí, yo creo que esa es una de las áreas que necesitamos trabajar y entender de lo que nosotros necesitamos hacer para hacer que nuestra capacidad para poder servir a Dios de una mejor manera sea expandida a través de nuestras habilidades y cómo Dios nos puede ayudar a lograr esas habilidades que necesitamos para servir a Dios de una manera más efectiva. Porque podemos servir al Señor mejor. Amén. Amén. Entre más nosotros vamos creciendo en edad y en conocimiento, estamos aprendiendo que podemos hacer las cosas aún mejor. Y cuando éramos adolescentes no entendíamos esto. Y a veces perdemos la oportunidad del tiempo, de conocimiento, de aprender más. Y ahora a veces muchos dicen, me hubiera aprendido esto cuando tenía tal y tal años. Claro. Pero ahorita que tiene la juventud, tiene la capacidad de hacerlo. Y uno de los puntos para nosotros muy importantes es que nosotros tenemos la habilidad de expandir. El Señor creó esta mente tan perfecta. Y estaba yo leyendo que muchos dicen que piensan que nosotros solo utilizamos el 10% de la mente. Pero ¿cómo va a crear Dios algo que solo se utiliza el 10%? Yo creo que la mente se utiliza totalmente. Toda acción que usted toma, todo camino que usted, decisión que usted toma, la mente está trabajando en esa área. Y tenemos la habilidad de hacerlo, pastor. Y yo creo que eso es algo muy importante de entender porque Dios es un Dios de milagros, el Dios de lo imposible, pero creo que el Señor nos permite a nosotros que hagamos lo posible, lo que nosotros podemos hacer. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo tan especial para nosotros. Nos tocó vivir en este tiempo donde hay mucho avance en la tecnología, en la ciencia y en todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Y Dios también nos ha permitido a nosotros expandirnos a nosotros mismos y crear esas habilidades, expandir nuestro conocimiento. Primeramente sabiendo que todo depende de Dios y debemos de entregarnos al Señor por completo. Pero es necesario que nosotros también busquemos y tratemos la forma de capacitarnos para que vuelvo y repito, nuestra capacidad sea expandida para servir a Dios de una manera excelente. Y nuestra mente no es limitada. Uno lo limita. Porque como dice el pastor, Dios puede hacer grandes cosas, pero a veces uno como joven piensa que no puede. Y eso es algo que me ha pasado a mí. Yo nunca esperé, nunca pensé que iba a llegar a donde el Señor me ha establecido. Pero lo más importante, yo creo que cuando el Señor te da una habilidad, es de darle gracias a Dios por lo que Él te está dando. Pero si Él te está dando algo, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad. Claro. Y llegamos al punto número 2, es una parábola muy importante, es la parábola de los talentos. Claro que sí. Lo encontramos en el libro de Mateo y encontramos de cómo el Señor, hay 3 personas diferentes a las que el Señor les da talentos, les da conocimiento, les da lo que ellos necesitan para tomar esos talentos en sus manos y poder multiplicarlos. Y vamos a hablar un poquito más de eso, Pastor Basti. A mí como dice la Biblia ahí en Mateo 25:15, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno le dio 1. Y dice ahí el versículo conforme a su capacidad. Y eso es algo que nosotros debemos de entender como jóvenes. El Señor sabe lo que nosotros podemos hacer. Y Él nos da a nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos da a nosotros? Claro. Y es muy importante entender. En muchas ocasiones nosotros vemos a un niño, a un joven a su temprana edad y podemos ver los talentos que Dios le ha dado de temprano. Un ejemplo muy común de utilizar es el de la música. Nosotros vemos como niños a temprana edad tienen talentos de tocar instrumentos, de tocar la batería y diferentes cosas y uno puede inmediatamente decir, ahí está el talento que Dios le ha dado. Right. Pero en la mayoría de nosotros no es así. En la mayoría de nosotros, y a veces pasamos dificultades para tratar de encontrar cuál es el talento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y yo creo que eso es extremadamente importante porque cuántos de nosotros pasamos tiempo y el tiempo no se recupera, el tiempo perdido no se recupera, tiempo tratando de buscar y encontrar los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida para ser útiles para el Señor, para la iglesia, en el ministerio y en cada cosa que nosotros hacemos. Y yo he aprendido algo. Cuando Dios es el que pone algo en nosotros, Dios es el que obra
cuando estamos nosotros haciendo esa cosa que Dios pone en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque a veces uno piensa, esto me lo dio Dios, pero lo estás utilizando efectivamente o está haciendo la voluntad de Dios. Sí. Porque a veces los jóvenes pensamos, oh, this is what God gave me, lo que Dios me dio, pero no te ha dado eso Dios. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Ok? So, cuando tú estás utilizando lo que Dios te da, tú vas a ver producción. Sí. En la vida espiritual, tú vas a ver producción, no solo eso, en la iglesia, cuando tú sirves, cuando tú haces algo, la gente queda impactada por tu servicio, la gente queda admirada de cómo Dios te usa y es porque Dios te lo ha dado y no son tus habilidades, sino que Dios te ha dado esa habilidad de poder hacer algo para la honra y gloria de Él. Claro, y algo muy importante también es que los talentos que Dios nos da, debemos nosotros ser sabios, porque la Biblia nos llama a ser sabios. Los talentos y las habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos no son para que las utilicemos para beneficio del mundo, sino que son para beneficio de Dios. Y yo creo que no podemos perder el rumbo y entender de que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, especialmente con nuestra juventud, lo que Dios ha puesto en sus manos como un talento o que un talento que usted ha desarrollado y ha podido descubrir a través de los años, no es para que sea de beneficio del mundo, sino para beneficio y expansión y exaltación de la gloria de Dios. Porque va a ser un talento que no tiene valor, cuando lo usas en otras partes. Es cuando bajo el reino del Señor, si tú lo usas bajo la autoridad del Señor, para el Señor, para el beneficio de la iglesia de Él, then you can start seeing that it has value. Tiene valor lo que Dios está dando. Y cuando tú encuentras eso, lo que Dios te ha dado, tiene valor. Tú lo aprecias, tú lo cuidas, tú haces lo mejor que tú necesitas hacer, lo que está a tu disposición en tus manos para poder agradar a Dios con lo que Dios te ha dado. Claro. Y eso que menciona usted es muy importante, porque eso de darle valor a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, eso nos hace cuidarlo, nos hace ponerlo en un lugar especial, porque es algo de valor. Y los dones que Dios da es lo más preciado que nosotros podemos recibir y debemos de hacer lo que Dios nos permite hacer con eso, cuidándolo, protegiéndolo, no solamente de la manera que nos conducimos, de la manera que vivimos, para que esos talentos no sean retirados de nosotros, sino que puedan seguir siendo, expandirse más para poder agradar a Dios de mejor manera. Eso es difícil, que algo sea quitado, ¿right? Sí. Eso ha de ser difícil que Dios te da algo y te lo quita. Porque cuando miramos la parábola, miramos 3 personajes, ¿right? Uno le dio 5 y la Biblia dice que invirtió esos 5 y ganó otros 5 más. El otro trabajó los 2 que él tenía y los trabajó y agarró 2 más. Pero el otro, ¿qué hizo? Lo escondió, hizo un hoyo en la tierra. Tuvo temor. Y esa es la situación que a veces sucede en los jóvenes, que a veces tú miras que Dios está obrando en ti, estás creciendo en Él, tu capacidad se está aumentando, pero a veces te da temor de utilizarlo y hay que tener mucho cuidado en eso. Claro que sí. ¿Y sabe por qué a veces tenemos temor? Porque tenemos temor de confiar en Dios. Tenemos temor de negarnos a nosotros mismos y que Dios utilice esos talentos como Dios los está utilizando para negarnos a nosotros mismos y poner nuestra vida como ofrenda en las manos de Dios. Porque no queremos negarnos a nuestras metas, a lo que queremos alcanzar, a lo que queremos obtener y decimos, si yo sigo utilizando este talento, pues me voy a tener que negar a todas esas cosas y entregárselo todo a Dios. Pero algo que es muy importante es que cuando le entregamos todo a Dios, nuestro talento, nuestra vida, el Señor, a través de lo que hacemos para el reino de Dios, Él cumplirá todas nuestras metas. Todos nuestros propósitos serán, Dios los cumplirá conforme a su voluntad. Una cosa le digo a un joven: no tengas miedo de agarrar la escoba y barrer. No tengas miedo de observar qué necesita la iglesia, en qué puedo ayudar. Claro. No tengas miedo qué va a decir la gente. No, uno lo hace para el Señor. Porque cuando tú tienes temor de hacer algo, no haces nada. Claro. Y eres como un árbol sin fruto. Y tú puedes dar fruto, tú eres llamado a dar fruto. A veces comemos mucha fruta, pero no estamos dando fruto. Sí. Es algo que para los jóvenes, you can't be scared to do something just because you don't like what they're going to say about you. You're doing it for the Lord. Claro. Lo estás haciendo para el Señor. Y quiero tomar un poquito de eso que acaba de decir, porque a veces que no sabemos qué hacer y muchas veces nos sentimos desconectados de la iglesia porque no sabemos qué hacer, no tenemos un talento. El músico se para en la plataforma, toca y a veces lo miramos con
con atención y decimos, wow, yo quisiera tener esos talentos, pero no los tenemos, pero necesitamos descubrirlos. Yo personalmente, hermano Wesley, cuando yo estaba creciendo, yo no sabía hacer nada y todavía no sé hacer mucho, pero antes lo que podía hacer era barrer, era limpiar las ventanas de la iglesia. Servir. Y de esa manera yo comencé a servir a Dios, comencé a buscar la manera de cómo yo estar activo en la iglesia y cómo servir algo. Tal vez no era un lugar de reconocimiento, pero fue algo que el Señor fue haciendo, no solamente para hacerme entender que yo tenía un lugar en la iglesia, pero también para ser productivo y para dar esos frutos que usted estaba mencionando. Y eso tiene un significado muy grande, porque sabe, a veces pensamos en los frutos y hablamos de dar frutos, ¿no? Y a veces pensamos nosotros que nosotros mismos nos vamos a beneficiar de los frutos. Pero si pensamos en un árbol da frutos no para comérselos del mismo árbol, sino para que otros se alimenten de los frutos. Entonces, si nosotros somos llamados a dar frutos es para ayudar y alimentar a otras personas. Y lo que me encanta de esa parábola, y hablando más en detalle de eso, estaba leyendo que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. Y dice la Biblia que se fue. Como que decir, what are you going to do with what I'm giving you? Exacto. A veces Dios, tú sabes que Dios te ha dado algo, pero ¿qué estás haciendo? Exacto. You know, are you just sitting there on the sideline? Exacto. Como dicen, uno solo mirando el partido y no involucrado en hacer algo para el Señor. Exacto. Y eso tiene mucho que ver en la diligencia de nosotros mismos, ¿no? Porque Dios nos da talentos, pero no es como un jefe que nos está diciendo exactamente, bueno, entras a las 9 y sales a las 5, ¿qué es lo que hiciste? Muéstrame tu trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la habilidad y la capacidad de ser diligentes con lo que Dios nos da. Amar lo que Dios te da. Amar lo que Dios nos da y ponerlo por práctica, poner a usarlo, porque si seguimos esa misma línea de que le dio los talentos y se fue, nosotros no sabemos, estas personas no sabían cuándo el dueño de los talentos iba a regresar para pedirle cuenta. Y nosotros creo que estamos viviendo en esa etapa, ¿no? No sabemos cuándo el Señor viene para pedir cuenta por los talentos que el Señor nos ha dado, pero necesitamos actuar ahora y no esperar hasta que el dueño de los talentos venga. So, el punto es no temas de ir más allá de tu capacidad. Y yo puedo meter otro punto, decir, ama tu capacidad, lo que Dios te ha dado. You gotta love it. You gotta say, you know what, God, if this is what you've given me, si Dios, esto es lo que tú me has dado, I'm going to love it, I'm going to take care of it, I'm going to protect it. Porque eso es lo que hicieron los primeros dos. Y Dios lo va a multiplicar. Exactamente. Dios va a obrar, vamos a ver la mano del Señor. Y es cuando nosotros debemos de entender que Dios puede si nosotros estamos dispuestos. Absolutamente. God can if we're available. Absolutamente. You know? So, ese es un punto muy importante, que a veces pensamos que Dios nos ha dado algo, pero ahora es solo lo que voy a hacer yo. No, let God, you know, que Dios obre en lo que estás haciendo. Claro, y es la ley de la multiplicación, ¿no? Cuando se lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Encontramos mucha referencia a esto en la palabra del Señor, como la alimentación de los 5,000. Cuando usted pone algo en las manos de Dios, eso es multiplicado. La capacidad fue para uno recibir 5, para otro recibir 2 y un talento, pero los de 2 y el que recibió 2 y el que recibió 5 fueron multiplicados por sus propias habilidades, por su propio deseo, no, sino porque Dios estaba obrando en ese deseo de ir por más, de buscar más y de querer capacitarse más para poder ser útil y para que esos talentos fueran multiplicados, porque Dios le da más talentos a aquel que tiene más. Sí, dice, hay una versión que dice, te daré más responsabilidades. Después de que el hombre que presentó 5, en vez de presentar 5, presentó 10. Dice, you know what, since you did all this, I'm going to give you more. You know, and that's awesome. Y a veces uno, can I do more? Yes, you can. Even if you're doing a lot, yes, you can. Pero Dios es el que te ayuda, te guía por dónde llegar y por dónde ir. ¿Y será que eso es lo que le tenemos miedo a veces, a la responsabilidad, no? I think so. Yo creo que mucha gente dice, ya tengo mucho en mi plato, dicen. You know, pero lo que no sabemos nosotros es que ese plato lo puede ser más grande el Señor. O no solamente puede ser lo más grande, sino que puede hacer cosas en el plato que no necesitas. That's another one. That's a good one. So, a veces, yo creo que en esto de los talentos, los jóvenes batallan mucho en esto, porque ellos dicen, cuando ya sea viejo voy a encontrar para qué me llamó Dios. No, tú puedes encontrar tu propósito ya, tú puedes ser servicial ya, tú puedes ser parte del cuerpo de Cristo ya. You know, no esperes hasta que ya no puedas caminar, eso, y no es sin faltar respeto a los ancianos, y no porque para allá vamos nosotros, right? Un día no vamos a poder caminar, pero aunque no puedas caminar,
tú eres útil para algo. Claro. Dios tiene algo para ti y Claro. tienes que seguir trabajándolo. So you can't, no puedes ponerle restricciones a lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque es cuando tú dices en tu oración, Señor, quiero hacer esto, pero sin hacer esto, Claro. ya tú estás poniendo limitaciones a lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuidado con ese tipo de oración. Claro, y no solamente eso, sino que debemos de orar y actuar. Ya. A orar y buscar la forma de cómo nosotros podemos capacitarnos, porque yo creo que eso es algo indispensable también, porque Dios no puede usar algo que nosotros no damos o no tenemos. Dios usa algo que nosotros podemos proveer y que podemos traer, y en eso tiene que ver la capacidad de nosotros, aprender a hacer algo, capacitarnos a través de la lectura de la palabra del Señor primeramente, capacitarnos a través de buenas lecturas apostólicas que nos ayudan a obtener más conocimiento, y no solamente nos vamos a llenar de conocimiento, pero ese conocimiento puesto en las manos de Dios puede mucho. Si personas ahora no tuvieran el conocimiento que tienen y que están sirviendo en multimedia, en música, en proyección, todo eso, no tuviéramos todos los beneficios que ahora tenemos de todo. Entonces es necesario que cada uno de nosotros vayamos, nos preparemos, nos capacitemos para que esa capacidad, valga la redundancia, sea expandida por Dios para que podamos ser útiles en nuestros ministerios. Y eso es lo importante, que nosotros podemos ser útiles si estamos dispuestos. Sí. Y hay que tener mucho cuidado porque el Señor también rinde cuentas. Claro. You know, if He gives you something, do something with it. Claro. Haz algo con ello, no te quedes ahí sentado, porque va a llegar un día donde va a rendir cuentas y te va a preguntar qué hiciste tú con lo que yo te di. Y sería triste ser como aquel hombre que dice, yo lo enterré porque tuve temor. You know, ¿por qué no ser como el hombre que dice, you know what, tú me dices a mí algo especial y yo lo siento como un privilegio, Claro, de tenerlo, y lo voy a utilizar para la honra y gloria del Señor? Y eso es lo mejor, que cuando el Señor se presente y nos pida cuentas, nosotros tengamos buenas respuestas. y hacerlo con gozo también. Oh, yes. Porque yo creo que eso es indispensable para nosotros. Ahí viene el gozo de nuestra salvación, no solamente por ser salvos, pero el gozo de poder ser útiles. Dios nos cambia a nosotros de ser personas, y yo sé que la palabra se escucha fuerte, pero de ser personas inútiles a ser personas útiles en el reino de Dios, a ser personas que no tenían un propósito, ahora personas que tenemos propósitos que Dios nos ha dado. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Oh, yes. Poder entender. Yeah, con gozo, con alegría, sirviéndole al Señor, sin interés de lo que diga la gente, sino que para agradar al Señor. Y sí hay que servirle a la gente, Claro. you know, pero al mismo tiempo lo hacemos para el Señor. Claro. Y una de las cosas que muchos jóvenes a veces no entienden, que ellos son tan esenciales. ¿Se acuerda? Hicieron una conferencia esencial. Nosotros somos tan esenciales porque nuestra juventud es cuando tenemos un poquito Claro. más de vigor, tenemos más habilidad, y es cuando tenemos que aprovecharlo. Claro. y aumentar nuestra capacidad. Claro, y algo muy importante también que podemos mencionar es que a veces pues nosotros añoramos algunos ministerios específicos, ¿no? Y no podemos nosotros permitir que ese deseo de servir en un ministerio específico nos cierre las puertas para servir en otros lugares. Wow, that's good. That's Porque true. a veces cuando Dios da la visión a nuestros pastores que nos ayudan, y Él puede, algún joven que nos está escuchando, puede moverlo de algún departamento de la música y ponerlo en evangelismo, o ponerlo en el departamento de limpieza o en el departamento de ujieres, y puede decir, bueno, Dios no le está dando la visión correcta al pastor, pero lo que Dios está haciendo a través de su pastor es moviéndolo de un lado para expandir su capacidad en otra parte, para que ese repertorio, ese armamento de servicio al Señor sea expandido y usted pueda servir a Dios en muchas diferentes formas. No siempre usted va a estar casado solamente con ese ministerio, con solo esa área que puede servir. Hay muchas diferentes formas, y yo creo que mientras usted hace esas conexiones de servir a Dios en diferentes partes, en diferentes ministerios, no solamente usted se siente que está siendo útil, pero está creando conexiones que no van a permitir que usted sea parte de Dios, porque está siendo útil para el ministerio y tiene diferentes formas en las que está conectadas con el Señor. Y Dios abre las puertas que necesita abrir. Amén. Y Él te va a poner en el lugar donde Él necesita que tú estés. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Él. No porque tú quieres hacerlo o tú crees que puedes hacerlo, ya es tiempo de hacerlo. No. Everything on God's time. You know, y me gusta eso, que a veces uno quiere, los jóvenes, yo quiero ser un predicador.
pero Ujier, me toca de Ujier este año. Y no, pero hay que servirlo, porque si hace lo más chiquito con amor, imagínate cuando Dios te abra puertas más mayores. Claro, un Ujier aprende a sonreír, aprende a recibir a la gente con agrado. Y son cosas que el Señor va poniendo en nuestra vida para que podamos ser mejores, entregar un mejor servicio con excelencia al Señor. Tienes tú, joven, tienes que tener ese deseo de aumentar tu capacidad, y porque Dios puede hacerlo. Y no temas, no tengas temor. Y imagínate, aquí somos personas que somos second generation aquí. Yo nací aquí en los Estados Unidos y digo yo, wow, mis padres no tuvieron las capacidades que yo tuve, y ahora tengo yo aún más, y yo necesito hacer más. Claro. Y eso es algo que eso es en el sentir de uno, porque Dios lo ha puesto. Claro. Yo quiero hacer más porque yo sé que puedo. Con el Señor todo lo podemos. Todo lo podemos, y si lo ponemos en las manos de Dios, Dios expande, pero tenemos que hacer lo posible. Yes. Lo que nosotros somos llamados a hacer, debemos de hacerlo. Dios no puede utilizar algo que no le estamos dando. So, hey, it's on you. Está en tus manos. Tú puedes hacerlo, y haz lo mejor que tú puedas, y vas a ver que Dios se encargará de lo demás. Claro. Y si pudiéramos hablar un poquito acerca de cómo ese milagro puede expandirse, ¿no? Todos queremos milagros grandes, milagros poderosos, pero depende de cuánto nosotros estamos dispuestos a darles al Señor. Y si puedo hacer un poquito de referencia a una historia en la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Reyes. Seguramente usted ha escuchado, hermano Wesley, de ese milagro que el profeta hizo cuando la multiplicación del aceite, ¿no? De las vasijas del aceite. Y algo que es muy hermoso acerca de eso es que el profeta le pidió a esta mujer viuda que fuera y buscara lo que tenía en su casa. Y después le dijo, ve y busca vasijas prestadas. Las vasijas son la capacidad que nosotros tenemos. Ella fue y buscó todas las vasijas que ella pudo encontrar en su vecindario, en su familia, en diferentes lugares, para traer las vasijas y traerlas y encerrarse en su casa para que ese aceite se multiplicara. Y aquí viene la parte muy importante. El milagro paró cuando se llegó al final de la capacidad de las vasijas. Es decir, que si hubiera tenido todas las vasijas que hubiese tenido, todas hubieran sido llenas con aceite. Si hubiera tenido solo dos o solo una hubiera sido su aceite. Entonces, si queremos milagros grandes, milagros de expansión, nosotros tenemos que proveer la expansión para que Dios pueda llenarla. Y no podemos ser escasos con lo que se refiere al Señor. En la Biblia encontramos muchas referencias de expansión, de que vayas, te expanda. En el libro de Isaías 54, expande tus cortinas, expande tu territorio, expande tu conocimiento, si lo pudiéramos poner de esa manera. Expande lo que haces, busca la manera de cómo ser útil en diferentes áreas de tu vida. Capacitémonos para que Dios pueda usarnos de una mejor manera, más abundante, más grande y mejor. Y tienes el tiempo para prepararte, y eso es lo más importante. Tú tienes que tener esa disponibilidad de decir, Señor, yo estoy dispuesto. Y así como dice el pastor David, que cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite, ¿verdad? Wow. Y si tu corazón está dispuesto y hasta el tope, nunca va a cesar esa bendición en tu vida, y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y eso es lo que nosotros esperamos, que ustedes se activen. Claro. Se activen para el Señor, y que miren que el Señor puede aún hacer más en ustedes. Miren, nosotros no esperábamos estar aquí. Yo no esperaba estar aquí, pero yo menos. Y viene de Washington DC, So, y eso es lo que el Señor, esto es todo el Señor, porque nosotros le dijimos al Señor, le dije en mi oración, Señor, yo estoy dispuesto, I'm willing, I'm ready, and I will do everything I can to honor you and give you glory. Y así debe ser nuestra oración. Claro. Y tienes que creer cuando tú lo dices. Claro, y todo sea para la honra del Señor, todo sea para la gloria del Señor. Nosotros somos siervos, como dice la palabra del Señor, siervos inútiles, porque hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Lo demás, el resto, lo que está fuera de nuestra capacidad, lo imposible lo hace el Señor. Right. El milagro en esta escritura le pertenece al Señor,
nosotros somos llamados a hacer lo posible, lo que está en nuestras manos. Porque, hermano Wesley, Dios no nos va a pedir cuentas de algo que nosotros no tenemos. Right. Dios nos va a pedir cuenta de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, la pregunta que nosotros debemos de hacernos ahora es, ¿estamos haciendo lo que necesitamos estar haciendo con nuestros talentos o los hemos escondido y los hemos guardado porque le tenemos miedo a la responsabilidad de que Dios nos use? Y si lo tienes escondido, allá en la Home Depot vienen muchas palas. Ve a buscar por medio de la oración y vas a ver dig it out, you gotta dig it out, dig it out. Go, haz algo ahorita que tienes el tiempo de hacerlo. Okay. Aumentando mi capacidad. Thank you por escuchar, gracias por conectarse con nosotros. Si esto fue de bendición para su vida, compártalo con un amigo, un familiar o un joven que tú miras que puede hacer aún más, pero a veces se siente restringido por sus propios pensamientos. Comparte este programa y va a ser de mucha bendición para ellos. Y por hoy, Pastor David, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo sé que es un hombre que el Señor lo usa en gran manera, un hombre que comenzó sirviendo y Dios lo ha usado y lo ha levantado. Sigo sirviendo. Sigo sirviendo. Amen. That's right. Hasta que el Señor nos permita estar aquí. Amen. ¡Activados! Gracias a todos. Dios les bendiga. Amen. God bless everybody.